Hace no mucho, en una transmisión en vivo y en directo que estábamos realizando a través de nuestros canales, una persona nos pregunta ¿en qué empresa se podrá formar una organización sindical? Nos pareció bastante interesante y por eso realizamos este videito, preparamos este contenido para ti, para educarte e informarte sobre esta situación bastante particular y revisando qué es lo que nos indica la norma legal. Así que desde ya, como siempre te lo pido, dale al me gusta, al compartir, activa la campanita de las notificaciones en YouTube, regálanos tu like, suscríbete a nuestro canal para que más personas se eduquen en estas y otras materias que todo trabajador en Chile sí o sí debe conocer. Para poder responder esta pregunta siempre es importante ver qué nos dice la normativa legal, y aquí vamos a citar el artículo 227 del Código del Trabajo, que habla un tema que tiene relación a esto de si es que se puede, en qué tipo de empresa se podría formar o en qué empresa se puede formar una organización sindical, mejor dicho, y la normativa establece lo siguiente. La constitución de un sindicato en una empresa que tenga más de 50 trabajadores requerirá de un mínimo de 25 trabajadores que lo representen. Después, en otro inciso dice: no obstante lo anterior, para constituir dicha organización sindical en aquellas empresas en las cuales no existe un sindicato vigente, se requerirá a lo menos de 8 trabajadores, debiendo completar el quórum exigido en el inciso anterior, donde hablaba de el mínimo 25 trabajadores, ¿cierto? Empresas de más de 50. En el plazo máximo de un año transcurrido, el cual caducará su personalidad jurídica en caso de que no cumplan con el quórum que te mencionaba de los 25 trabajadores como mínimo en esas empresas que tienen más de 50, ¿cierto? Y esto siempre y cuando representa el 10% del total de los trabajadores que prestan servicio en ella. Pero además el siguiente inciso dice: si la empresa tiene 50 trabajadores o menos, podrán constituir sindicato 8 de ellos siempre que representen un mínimo del 50% del total de los trabajadores. Y así sucesivamente este artículo sigue nombrando, ¿cierto?, distintos quórum y porcentajes de trabajadores que se deben cumplir. ¿Por qué? Porque la normativa legal no te habla de una empresa en específico, sino que te habla de que se debe cumplir con un factor fundamental y es el quórum. Y el quórum en la empresa va a depender de la cantidad de trabajadores que existan. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que hay que tener presente más allá de la empresa en sí? Es el quórum, porque estos distintos artículos lo que establecen es quórum. Esa es como la exigencia básica, esa es la base para poder formar una organización sindical, cumplir con la cantidad de trabajadores que exige la normativa legal, que dependiendo del tamaño de la empresa, ¿cierto?, de la situación de la empresa, si es que tiene o no tiene sindicato, entre los otros puntos que establece este artículo 227 del Código del Trabajo, no habla de una empresa en específico, sino que habla de cantidad de trabajadores. Y cumpliendo con aquello, cumpliendo con esta exigencia del Código del Trabajo, se puede formar la organización sindical. Y eso es lo más importante de todo esto, que no depende de un rubro, un tipo de empresa. Bueno, sí podríamos hablar de un rubro porque aquí excluimos a todos aquellos trabajadores, ¿cierto? Empresas en realidad que no están bajo el Código del Trabajo. Para ellos funciona completamente diferente. Ellos tienen derecho a formar organizaciones sindicales, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los trabajadores del servicio público, trabajadores estatales que forman asociaciones gremiales que también representan a los trabajadores. Esas son como empresas excepcionales, ¿cierto? Situaciones específicas donde no aplica lo del Código del Trabajo porque ellos están bajo estatutos administrativos, otra jurisprudencia que los regula. Este caso es para todos aquellos trabajadores, empresas donde se regulan bajo el Código del Trabajo la relación laboral, cumpliendo con la cantidad de trabajadores que exige la normativa legal, puedes formar una organización sindical sin ningún problema. Y recuerda, dirigente sindical, que aquí en Mundo Sindical estamos para apoyarte a ti y a todas las organizaciones de nuestro país. Y es por eso que tenemos disponible una excelente plataforma para todos ustedes. Por eso tenemos disponible a Mundo Sindical App, que les permite contar con su propia aplicación móvil. Imagina lo que es eso, tener
una app móvil que se instala en los dispositivos de todos los socios de la organización sindical, estén donde estén, y así pueden ver las noticias, los comunicados, las actas de la asamblea, pueden realizar trámites en línea, contar con un chat privado controlado, pueden realizar votaciones en línea, agendar citas, contar con un administrador para poder mantener en orden toda la información de los socios de la organización sindical y muchísimo más. Y no solo esto, porque Mundo Sindical App entrega muchísimos beneficios para nuestras organizaciones sindicales: acceso a espacios informativos, se responden dudas, consultas a los dirigentes sindicales, así como también se le realizan invitaciones constantes para capacitaciones que realizamos en vivo y en directo. Esto y mucho más les otorga. Así que si eres dirigente sindical, escríbenos al siguiente correito para que conozcas más sobre los beneficios que hay para ti y para todos tus asociados. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.